Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues bueno, un nuevo vídeo, esta vez ya más tranquilo, sobre el tema que les prometí, los artículos de fe, que iba a tratar uno por mes, hoy nos toca el segundo. Bueno, digo más tranquilo porque los últimos han sido bastante polémicos por los temas históricos y este, pues, aunque más tranquilo, también puede ser polémico porque de lo que voy a contar y explicar, pues el 90% de los cristianos no creen lo que yo les voy a contar ahora, pero yo voy a intentar explicarlo con la Biblia para que vean que realmente, bueno, estará yo mal decirlo, pero yo creo que el 90% de los cristianos están equivocados en este tema y muchos lo saben, pero no pueden reconocerlo, ¿no? Pero bueno, el artículo de fe número 2 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos dice: creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Esto es muy importante, porque como digo, el 90% creen que tenemos un pecado heredado de Adán, creen que somos responsables de lo que hizo Adán al principio de la creación y que todos heredamos ese pecado y que arrastramos ese pecado. Y como consecuencia, pues se produce, entre otras cosas, una culpa arrastrada y una ordenanza que se realiza que no es bíblica, que es el bautismo de los bebés o de los niños pequeños, recién nacidos o pequeños. Vamos a intentar explicar un poquito todo esto. Tenemos que recordar el plan de salvación, tenemos que recordar cuál fue el propósito de Dios al crear esta tierra para que los hombres y las mujeres pudiéramos venir a ella. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados en el jardín del Edén. Vamos a usar nuestra gran pantalla. Adán y Eva fueron creados con dos características importantes que nosotros no tenemos, que era la inmortalidad, eran seres inmortales, no padecían la muerte y estaban en la presencia del Señor, desde que se paseaban en el jardín junto al Padre y al Hijo y que estaban en la presencia del Señor, estaban en la presencia. Como consecuencia de la caída, pues lo que vino es la muerte física, por un lado, y la muerte espiritual, por otro lado. Por lo tanto, Adán y Eva es como si hubieran caído en un foso, del que no podían salir por sí mismos. Es decir, la muerte física, por lo tanto, ya no eran inmortales, y la muerte espiritual, porque ya no estaban en la presencia del Señor. Y de alguna manera, es como si hubieran caído hasta ese foso del cual no tenían ninguna posibilidad de salir por sí mismos. Pero el Señor, que todo lo sabe, que había preparado un plan de salvación, junto con la posibilidad de la caída de Adán y Eva, había preparado que había preparado un Salvador y Redentor de todos y cada uno de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por medio de su expiación, de nuevo nos saca de ese pozo y nos lleva a su presencia. ¿Cómo lo hace? Pues precisamente rompiendo las cadenas de la muerte mediante la resurrección. Todos y cada uno vamos a resucitar y extendiéndonos la posibilidad de obtener la vida eterna. ¿Cómo? Pues precisamente dándonos una escalera, nos saca de este pozo por medio de la resurrección. Todos van a resucitar, justos e injustos, y nos da una escalera que es el Evangelio de Cristo, su Evangelio. Mediante esa escalera nos ofrece la posibilidad de que podamos obtener la vida eterna y volvamos a su presencia mediante ¿qué? Mediante la fe, mediante el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es el Evangelio de Cristo, que nos ofrece a todo el género humano que hemos caído por la transgresión de Adán. Como no somos responsables, nos ofrece la resurrección incondicional para todo el género humano y la posibilidad de tener la vida eterna si seguimos a nuestro Señor Salvador Jesucristo obedeciendo sus mandamientos. De esta manera, el plan del Señor tenía preparado todo, tenía, dijéramos, en su infinita omnisciencia y conocimiento,
tenía preparado la solución a todos los males. Sabía que Adán y Eva iban a caer y sabía cómo rescatarlos. Nos ofreció un Salvador, Jesucristo. El plan del Señor no se frustró como algunos quieren dar a entender, sino que realmente el Señor sabía que podíamos caer y por lo tanto preparó una redención para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si el plan de salvación vemos que ya estaba preparado, nos quiere decir que no hay ninguna herencia de pecado, que no hay ninguna cosa que no se pueda resolver. Es decir, que todo en la sabiduría de Dios ya estaba previsto. Y si estaba previsto es porque no hay ninguna herencia que arrastremos cada uno de nosotros. Por lo tanto, bueno, les voy a dejar en el enlace un vídeo que hablo más concretamente, un vídeo que grabé hace 3 años o 4, sobre la caída de Adán. Entonces, por si quieren comentarlo o quieren verlo más extensamente sobre las consecuencias de la caída, pueden ver este vídeo que les voy a poner en los comentarios. Como decía, cada uno somos responsables. No existe ese pecado original que arrastramos todos y que heredamos todos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el pecado? Exactamente, ¿qué es el pecado? Pues nos lo dice el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, si nosotros nacemos como bebés inocentes y puros, no podemos heredar ningún pecado porque el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué pecado comete un niño? Solo se tiene que recurrir a la fantasía, porque vamos a ver que es una fantasía, no es bíblico, de la herencia del pecado, que no hay ninguna herencia del pecado. ¿Un niño puede pecar? No. Por lo tanto, si no puede pecar ni hay herencia del pecado, como ahora vamos a ver, pues esta consecuencia no es así. ¿Qué pasa? ¿Que no nacemos, no somos pecadores? Que no, dirán algunos, ¿no? Todos somos pecadores. Bueno, sí, pero porque heredamos las consecuencias de la caída de nuestros padres. Heredamos esa mortalidad. Ellos están inmortales y están en la presencia del Señor, y nosotros por la caída heredamos la muerte física y la muerte espiritual. Entonces todos vamos a morir, todos tenemos un tiempo de vida mortal y todos estamos separados de la presencia del Señor. No nos podemos relacionar con Él salvo por la oración, por la revelación personal y por las experiencias espirituales que tenemos. Pero Cristo ya vino para librarnos de ese pecado y de esa muerte, y entonces tenemos el camino para volver a la presencia de nuestro Padre. ¿Estamos en un mundo pecador? Sí. ¿Tenemos consecuencias de la caída? Sí, por supuesto. Pero no nacemos con pecado, no es lo mismo vivir en un mundo de pecado que vivir con las consecuencias del pecado. Y hay una escritura que, como dije ya, comentaría algunos versículos del libro de Mormón o de Revelaciones Modernas, que a mí me gusta mucho porque explica muy bien esto. Está en el libro de Mosías, capítulo 3, versículo 19, el discurso del rey Benjamín, que para mí es el mejor discurso de todos los que, o la mejor explicación, o el mejor sermón del libro de Mormón, que dice, a causa de la caída, dice: el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre y jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Por lo tanto, vemos que nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva, por supuesto. Somos pecadores, somos imperfectos, tenemos mucha tendencia a hacer lo malo, somos perezosos, somos negligentes, somos egoístas, pero no nacemos con pecado. Es que no es lo mismo. Las Escrituras lo explican. Lo que pasa es que algunos los han malinterpretado, y ahora vamos a ver al final las Escrituras que pueden darnos a entender el pecado original y las que claramente lo rechazan, y ustedes decidirán cuáles son las correctas. Lo que quiero marcar, aparte de que el pecado es infracción de la ley, como dice el apóstol Juan, los niños no pueden pecar, son santos, y lo dice muy claramente en Mateo 18:3, que Cristo le dijo a sus apóstoles: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de la inocencia y la pureza de un niño, que es las características que tenemos que tener para heredar el reino de los cielos y poder estar
con Dios, que es nuestro Padre, que es puro, inocente, santo, inmaculado completamente, o con todos los calificativos que quieran poner. O Mateo 19:14. Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, un niño, cómo va a heredar un pecado y nacer con un pecado, cuando Cristo está diciendo que los niños son los que están en el reino de los cielos y son los que tenemos que imitar en su pureza e inocencia para poder estar de nuevo en el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos que no tiene ningún sentido. Aún más, entonces, ¿cuál sería el origen o cuál sería el principio del pecado original y del bautismo de bebés? Pues si repasamos la historia de las escrituras y de los primeros cristianos en el siglo I y II, no vemos en absoluto que se hable del pecado original y que se hable de bautizar a niños. Ya es a partir del siglo III que algunos empezaron con la práctica de bautizar a bebés, y ya veremos luego que en el siglo IV y V es cuando se consagra esta idea del pecado original y por lo tanto se refuerza la idea de que si los niños nacen con pecado tienen que ser bautizados para que se les elimine ese pecado de Adán. Ni mucho menos, pero la historia es así. Fíjese, sin embargo, Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, en el principio del siglo III, rechaza la práctica del bautismo de los niños. Dice que es una barbaridad bautizar a los niños, que se tiene que bautizar a los adultos. Pero ya Orígenes de Alejandría y Cipriano de Cartago, a mitad del siglo III, refuerzan y defienden que los niños tienen que ser bautizados, aunque todavía no se menciona específicamente la causa, sino simplemente por cristianizarlos, por traerlos a Cristo y demás, ¿no? Pero ya es con San Agustín de Hipona, que es el que define y el que pone el título, digamos, este nombre de pecado original, el pecado de Adán o la herencia del pecado, es la que lo desarrolla y consagra, y por lo tanto consagra el bautismo de los bebés también, como ya necesario. Si nacen con pecado, pues tienen que rápidamente quitarle ese pecado por medio del bautismo, aunque ya hablaremos de ese tema en otro momento, o pueden ver un vídeo. Voy a poner un vídeo de un debate que tuve con un hermano católico también sobre ese tema, lo voy a poner en los comentarios, hace 3 años y medio o así, y se lo voy a poner también por si quieren verlo, ¿no? Pero es realmente San Agustín de Hipona, a partir de finales del siglo IV, principios del siglo V, el que ya consagra esa idea del pecado original y de la necesidad imperiosa del bautismo de los bebés. Por lo tanto, vemos que ni en el siglo I ni en el II se comenta esto, ni se hace ni se practica, sino que es una evolución de unas interpretaciones humanas equivocadas en versículos que no tienen nada que ver. Vamos a pasar ahora rápidamente, ya para no hacerlo muy largo, a explicar un poquito cuáles son las escrituras que se supone que defienden o justifican el pecado original y cuáles son las escrituras que vamos a ver que en ninguna manera defienden esto, sino todo lo contrario, para que ustedes decidan cuál es lo que realmente enseña la Biblia. La primera escritura, o la más fuerte, dijéramos que cita todo el mundo para favor del pecado original, es el Salmo 51, sobre todo el versículo 5, en el cual el salmista David, el rey David, dice: «He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Dicen, ¿ves? ¡Wow! Ahí está clarísimo. En pecado me concibió mi madre. Ahí está claro que todos somos concebidos con pecado y todos nacemos con ese pecado. A ver, si analizamos primero el contexto y segundo la frase, sin contexto, pero el contexto y la frase, vamos a ver que no dice nada de eso. Primero dice: en pecado me concibió mi madre. No dice con pecado. Esa es la gran diferencia. No dice con pecado, sino dice en pecado. Para que se hagan una idea, el otro día pensando en esto, sé que el Señor me inspiró porque me dio una solución para que lo vean claramente, un ejemplo. Es como decir, ¿se acuerdan de la pandemia, el 2019, el 2020? Es lo mismo decir estaba en la pandemia que decir estaba con la pandemia, ¿no? Todos estuvimos en la pandemia, pasamos, tuvimos circunstancias, tuvimos que cambiar nuestra vida, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias sanitarias de la época, pero solo algunos estuvieron con la pandemia, es decir, se contagiaron del virus y sufrieron la enfermedad, y algunos murieron y otros pues la pasaron bastante mal.
No es lo mismo estar en que estar con. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, en un mundo de pecado, en un mundo caído, o en un mundo de maldad, pero no con pecado. No hay una herencia. Además, si ven el contexto, que es lo importante, el Salmo 51 lo pone además, pueden leerlo, por lo menos en la Reina Valera lo pone. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es el encabezamiento. Y se dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y si recuerdan la historia, David se enamoró de Betsabé, que no era su esposa, se acostó con ella, la dejó embarazada y luego hizo matar a su esposo Urías para tapar ese pecado, ese embarazo. Y luego el profeta Natán se acercó a él y le dijo la historia de los borreguitos y tal. Es cuando él se da cuenta de la maldad que ha hecho. Y escribe este salmo. Y si leen todo el salmo, verán que está haciendo un examen de conciencia y una exageración, no en el sentido de que exagerara su pecado, porque era gravísimo, sino exagerando toda su maldad y exagerando todo su dolor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones. Y ya al 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Si vemos todo el contexto, es un salmo de alabanza al Señor, de exaltación de su pecado y de exaltación de su arrepentimiento. Por lo tanto, ni el contexto es doctrinal de que realmente todos heredamos un pecado de Adán, ni, por supuesto, la frase sola de en pecado me concibió mi madre significa que hemos nacido con pecado, sino en un mundo de pecado, como acabamos de leer en Mosía 3:19. El hombre natural es enemigo de Dios y lo será desde la caída de Adán hasta que se vuelva por medio del Espíritu Santo como un niño sumiso, obediente y manso a la voluntad del Señor. Por lo tanto, yo creo que aquí queda muy claro que este versículo no justifica nada. Otro versículo es Romanos 5, capítulo 5, sobre todo el versículo 12. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, ¿ves? Aquí también. Pero aquí, si lo interpretamos muy claramente, nos dice eso, el pecado, por supuesto. En la vida, en el jardín del Edén, no existía el pecado, no había maldad, éramos inmortales y estaban en la presencia del Señor, pero a consecuencia de la caída entra el pecado y entra la muerte, muerte física, muerte espiritual, por supuesto, pero eso no significa que heredemos el pecado, sino que el pecado, la caída, el mundo terrenal, el mundo mortal, el mundo pecador, entra por un hombre y como consecuencia la muerte física y espiritual. Pero ¿significa eso que heredemos un pecado, que vivamos un pecado? En absoluto. Primera de Corintios 15 también vuelve a decir lo mismo, porque la muerte entró por un hombre y por un hombre el pecado. Pero fíjense lo que dice el 18, que en los mismos capítulos de Romanos 5, un poquito más adelante, él dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Es decir, por Adán todos mueren, pero por Jesucristo todos van a poder resucitar y obtener la vida eterna. Por lo tanto, si hubiese algún pecado, que no lo hay, hasta ahora no hemos visto una justificación clara y concreta de que haya un pecado heredado de Adán, sí sus consecuencias, pero no el pecado. Si hubiera habido, vamos aún aceptando que hubiera habido un pecado, Cristo lo borra. Por un hombre entra el pecado y por otro la justificación y por otro la salvación. Es decir, por Adán todos mueren y por Cristo todos resucitan y todos van a heredar la vida eterna. Por lo tanto, suponiendo que hubiera un pecado, cuando Cristo expió por todos nosotros en Getsemaní y en el Calvario, se borró ese pecado, hubiera desaparecido.
Por lo tanto, es absurdo creer que hay un pecado original que arrastramos por herencia de Ana. Y ahora vamos a analizar, después de ver estos dos y algún versículo más, pero que básicamente dice lo mismo, que no es nada concluyente, ninguno de los dos o tres que hemos citado son concluyentes ni son claros, son interpretaciones, derivaciones, perdón, inferencias, deducciones, pero no son claramente. Ahora vamos a ver tres que son claros, completamente claros, diáfanos. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del juicio será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Claro, demoledor y devastador para los que creen en el pecado original. Lo repito, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está claro. El pecado, como decía Juan en su epístola, el pecado es transgresión de la ley. Y aquí dice Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Y lo dice muy claro. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Si es que es lógico. Pues un Dios justo no puede acusar a una persona por los pecados que haya hecho su padre, ni el padre por los pecados que cometiera un hijo. No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Deuteronomio 24:16, la ley. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Más claro, agua. Demoledor, devastador. No quiero poner más calificativo porque saben que no me gusta exagerar, aunque a veces exagero. Ya saben que a veces decimos las cosas sin quererlas decir, pero creo que está muy claro, ¿no? Cada uno somos responsables de nuestros actos. Nadie es responsable, entonces no podemos nosotros heredar el pecado de Adán. Adán transgredió, pero nos trajo consecuencias. Es como si nuestro padre era rico y nos iba a dejar una herencia y lo pierde todo porque se lo juega a la ruleta y lo pierde todo y nos deja sin herencia, nos deja pobres, ¿sí? Nosotros seremos pobres por la herencia de nuestro padre. Pero ¿seremos jugadores empedernidos o seremos lo que ha hecho nuestro padre? No. Cada uno responde por sus pecados y eso afecta a otros y heredamos ciertas cosas o sufrimos las consecuencias, ¿no? Un drogadicto, una drogadicta cuando tiene un bebé, el niño nace con síndrome de abstinencia. Pero el niño es un drogadicto, el bebé es un drogadicto, no. Está sufriendo las consecuencias de las decisiones de la madre, sí, pero no está siendo lo mismo que la madre. Por lo tanto, no tiene sentido. Y Jeremías 31, 20, 30 también nos vuelve a reiterar lo mismo. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de quienes comen las uvas agrias tendrán la dentera. Más claro, agua. No se dirá ni siquiera en estos últimos días, se dirá que el que uno come una cosa lo heredan los hijos, sino que el que lo hace es el que lo sufre, no sus hijos. Por lo tanto, creo que queda muy claro, no quiero extenderme más. Las evidencias son claras, los versículos a favor y en contra, creo que los que están a favor son muy discutibles y los que están en contra del pecado original son completamente claros, diáfanos y demoledores, y ustedes ya decidan. Pero lo que está claro es que cada uno somos responsables. Resumiendo simplemente, cada uno somos responsables de nuestros actos, vivimos en un mundo caído, consecuencia de Adán y Eva de su transgresión, vivimos en un mundo caído y somos seres mortales y somos débiles y somos pecadores, pero no nacemos con ese pecado no nos afecta, nos afectan sus consecuencias, por eso nacemos en pecado, pero no nacemos con pecado, porque como dice, el alma que pecare morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, Ezequiel 18:20. Por lo tanto, recordemos esto, el pecado además es transgresión de la ley, como leímos en 1 de Juan 3:4.
Y los niños son puros y santos y por lo tanto no pueden cometer pecado ni pueden nacer con pecado. Y si hubiera pasado eso, si por alguna remota casualidad pudiera ser verdad esto, Jesucristo ya vino y expió por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Y si en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados, pues al venir Cristo este pecado hubiera desaparecido. Por lo tanto, como diría mi amigo Boris, está total y completamente demostrado que el pecado original, tal como dice el artículo de fe número 2, no existe y creemos y afirmamos y creemos tener la verdad bíblica en este caso, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Que Dios les bendiga.